Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, agradecer la apertura de estos espacios que generan comunidad y acercamiento entre personas que están en el oficio, un espacio para compartir, para difundir, ¿no? Y bueno, yo creo que la participación de la mujer siempre ha estado presente en la construcción, e igual que en otros oficios. Y creo que el empezar a difundir, el empezar a crear más comunidad entre mujeres y hombres también, nos permite visibilizar la presencia de la mujer. Y no solo eso, también el poder cambiar la rigidez en la que a veces se vive en la obra, nos permite también pensar en los cuidados, pensar en ser conscientes sobre el trabajo manual que ejercemos. Así que creo que realmente hoy en día la construcción puede tener un cambio en cómo se lleva el día a día en obra, ¿no? Y esto a partir del compañerismo, del pensar entre lo que la mujer y el hombre pueden aportar para crear desde un simple muro hasta una casa, hasta una sociedad, ¿no? Entonces, pues la presencia del hombre y la mujer siempre ha estado ahí, simplemente que hay que empezar a difundirla más, a hacerla notar y bueno, ante todo, valorar el trabajo del artesano, el trabajo del constructor y empezar a habitar donde vivimos. I com a situacions atípiques a l'obra, doncs, per exemple, embarassada de 8 mesos baixant d'un andami i els paletes mirant que no caigués. I trobem el dia a dia en una obra que n'hi ha molts i els superem i passem fred i passem calor i és un ofici que a vegades és dur per la climatologia i pels pesos i això és dur. Hola, soc l'Anna Parramon i des de tota la vida que faig de fustera. L'avi era fuster, el pare també i ara jo. Soc de Folgueroles i tinc 50 anys. Vinga, ens veiem.